Hermanos, en esta mañana del martes santo queremos compartir con ustedes la meditación de las lecturas correspondientes a la liturgia de las horas, al oficio de lectura. Y en la primera lectura es del libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 8, versículos del 13 hasta el capítulo 9, versículo 9. Luego pasaremos a la lectura propia de San Basilio, que nos habla en su escrito sobre el Espíritu Santo. Bien, hermanos, es sumamente actual siempre la palabra de Dios. La palabra de Dios llega en el momento justo y nos da un mensaje certero para cada situación. La palabra de Dios, por eso decimos que es viva. Y en esta ocasión encontramos al profeta Jeremías, que de una manera muy empática se da cuenta del dolor del pueblo y sufre con el pueblo. Es decir, es un profeta que corrige de parte de Dios al pueblo, le dice que ha fallado, le dice que ha estado en contra de la voluntad de Dios y que por eso las consecuencias que está viviendo son fruto de esa rebeldía contra el Señor, ese modo de vivir ajeno a la voluntad de Dios. Sin embargo, sufre con el pueblo, le duele el dolor de los demás. Y qué mejor tiempo que este que estamos viviendo para poder tener esta misma actitud del profeta Jeremías. Y junto con él también dolernos de lo que pasa al pueblo, dolernos de la situación que estamos viviendo y leer los signos de los tiempos, las muchas situaciones y las muchas enseñanzas que podemos sacar hoy. Entonces, en Jeremías capítulo 8, por ejemplo, versículo 15, el pueblo se queja, el pueblo dice: esperábamos prosperidad, pero nada bueno nos ha llegado. Es que el pueblo dice también: esperábamos salud, pero solo hay espanto. Entonces, ¿qué es la prosperidad? ¿Qué entiende el pueblo por prosperidad? Seguramente en un primer momento se refiere a tener lo suficiente para la vida diaria y más, quizás. En cuanto a buenas cosechas, en cuanto a muchos hijos, en cuanto a prosperar en el pueblo. Pero muchas veces nos olvidamos que la auténtica prosperidad no implica nada más lo material, implica también el crecimiento interior. Lamentablemente, muchas sociedades han prosperado económicamente, pero interiormente, en lo que corresponde al crecimiento como personas, en un crecimiento solidario, un crecimiento en donde me preocupo de los demás, en muchas sociedades no se ha dado. Ha sido algo muy individualista, muy egoísta, en donde no me importan los demás. Y en realidad, un auténtico crecimiento implicaría las dos cosas, interior y exterior. Una ayuda mutua en donde nadie le falte nada. ¿Por qué? Porque nadie tiene de más, sino que realmente es una ayuda de unos y otros. Es verdad que el trabajo honrado produce sus frutos y eso es muy bueno y hay que esforzarlos y hay que hacerlo, pero el punto es que el pueblo aquí se está quejando porque no es lo que ellos esperaban. Esta situación que estamos viviendo actualmente de pandemia nos pone también en entredicho nuestra forma de pensar en la sociedad. ¿Dónde está o en qué desarrollo real está una sociedad que no le interesa la muerte de los débiles, que no se preocupa por proteger a aquellos que son más débiles? Ahí podemos ver qué tanto hemos avanzado o retrocedido como sociedad. Y dice el versículo 18: mi dolor no tiene remedio, mi corazón desfallece. Versículo 19: los ayes de mi pueblo se oyen por todo el país. Es decir, las quejas, el ay, las quejas continuas del pueblo ante lo que sucede. Y en cada circunstancia de la vida
en los problemas que podemos tener en la casa, en la familia, en la escuela, en la comunidad, siempre hay una enseñanza, siempre hay algo que aprender. Hoy el Señor nos invita a darnos cuenta de realmente cómo contribuyo yo al bien de los demás. ¿Cómo contribuyo yo al bienestar de mi familia, de mi sociedad? Y no solamente hablamos de lo económico, porque alguien puede decir, yo sí llevo y ayudo a mi familia porque doy un gasto o porque lo que gano doy una parte para ayudar en la casa. Sabemos que contribuir va más allá de lo material. Va más allá en el sentido de dar la propia persona, dar nuestro tiempo para poder realmente hacer y formar un hogar. En esta situación en la que se nos invita a quedarnos en casa, el hecho de tener que convivir más tiempo o prácticamente todo el día con nuestros seres queridos torna a veces las situaciones complicadas. A veces las personas se desesperan, a veces ya no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado a una relación distante, a una relación únicamente de cumplir aquello que me corresponde y a veces ni eso. Y entonces por eso es un tiempo también propicio, visto a la luz de la fe, para recuperar las familias, para volverse a reencontrar, para volver a iniciar esa relación que a veces ha sido tan dañada, tan lastimada. Y en estas situaciones, independientemente del origen del problema de esta pandemia y de otros tantos males que aquejan a la humanidad y a cada país, ¿qué hago yo para contribuir? Estos ayes continuos del pueblo, este quejarse continuo del pueblo es muy común y podemos nosotros quejarnos de tantas cosas, pero ¿qué soluciones doy yo para estos males? ¿Cómo puedo yo contribuir a sanar la sociedad en todos los aspectos? Hay una frase que dice que si no soy parte de la solución, soy parte del problema. Porque no estoy contribuyendo, no estoy haciendo nada. Y el cristiano no puede estar de brazos cruzados. El auténtico cristiano no es el que mira desde afuera, el que nada más se convierte en un espectador. El auténtico cristiano es protagonista, protagonista de la historia, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus posibilidades, a sus talentos. Él busca la manera creativamente de poder influir para llevar los valores del Evangelio a cada rincón, a cada lugar. Siempre hay una persona necesitada de mi tiempo, de mi escucha, de el compartir algo de lo que yo tengo. Siempre hay alguien. Y Dios me permite ser también esa ayuda para estas personas. Dice el versículo 21, muy importante, sufro con el sufrimiento de mi pueblo. ¿Se fijan? Sufro con el sufrimiento de mi pueblo. Esta es la actitud del auténtico profeta. El profeta pudo haber dicho, bueno, yo estoy cumpliendo la voluntad de Dios, el Señor me llamó, transmito su palabra, no me quieren hacer caso, es su problema. Moisés también pudo haber dicho lo mismo, porque llegó el momento en que él también se sentía cansado de las quejas continuas del pueblo. Sin embargo, Moisés, Jeremías, lo que hacen es seguir adelante con su misión, sufrir con el pueblo, interceder por el pueblo, pedir y estar ahí a pesar de que los demás no lo entiendan. Eso también, hermanos, nos debe mover a tener muy presente que no debemos desanimarnos. Así seas el único de tu trabajo, de tu escuela, de tu colonia o de tu casa, que quiere hacer ese momento de oración, que quiere hablar de Dios, que necesita, ha conocido a Dios y necesita este alimento constante, no te desanimes, nunca te desanimes, porque por algo Dios te ha escogido. Hay que ir adelante aunque todo el pueblo, aunque todos los demás te estén criticando, aunque no te entiendan, porque hay una frase que dice, Cristo y yo, mayoría aplastante.
Tenemos que tener esto en cuenta, no tengamos miedo, vamos adelante y aunque muchos no entiendan nuestro celo, nuestro deseo de servir a Dios, de estar con Él, nosotros tenemos que estar siempre luchando, siempre transmitiendo esta palabra y pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine para saber qué hacer en medio de cada situación, cómo contribuir yo ante esta situación que estamos viviendo. Y presenta la realidad del pueblo. Siempre están listos a decir mentiras, como si dispararan flechas con un arco. En el país reina la mentira, no la verdad. Han ido de mal en peor. El Señor mismo afirma, no han querido reconocerme. No han querido reconocerme. Podemos decir que ahí está la raíz de todo mal. No reconocer a Dios. No reconocer a nuestro Creador. No reconocer que necesitamos de Dios. Hemos querido, como Adán y Eva, ser independientes, ser como dioses, no necesitar de Dios, porque yo mismo soy mi Dios. Las consecuencias son, si Dios es suma bondad, si Dios es amor, si Dios es todo bien, alejarme de Él, pues es lo contrario, es alejarme del amor, alejarme del bien, alejarme de la bondad, alejarme de la justicia, alejarme de aquel que nos ama tanto, que nos ha mandado a su propio Hijo para nuestra salvación. Y por eso hay consecuencias. Sabemos que Dios no castiga, pero ciertamente todas nuestras decisiones tienen una consecuencia. Por eso Dios, que nos ama tanto, constantemente nos envía personas, su misma palabra, situaciones que nos hacen reflexionar. Por eso, en medio de las diferentes situaciones, como esta pandemia, el cristiano no es aquel que se pone a llorar por su suerte. No es aquel que se va a un rincón y se desespera, sino es aquel que sabe leer y ver la mano de Dios en medio de todo, que recurre a Él. Y nos debe doler, hermanos, la muerte de tantos hermanos nuestros. No importa que no sean directamente de nuestra familia, son miembros de la familia de Dios. Dios quiere que seamos uno y que nos solidaricemos unos con otros. Y sobre todo, sabemos que hay muchas causas, pero el hecho de la indiferencia, el hecho de no haber cuidado quizás a quienes pudieron haber prevenido ese contagio, bueno, también implica ese desinterés de unos por otros. Hay muchas situaciones, no podemos generalizar, pero ciertamente aquí hay una raíz de los males que aquejan a la sociedad, el no reconocer a Dios. Porque cuando no reconocemos a Dios, tampoco reconocemos al hermano, y entonces no cumplimos el mandamiento de Jesús. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Y más aún, Jesús dijo, ámense como yo los he amado. Ahí está la medida del amor. Un amor como el de Cristo, es decir, un amor sin medida. Cada uno se burla del otro. No hay quien diga la verdad. Se han acostumbrado a mentir. Son perversos, incapaces de cambiar. Y el Señor afirma, mi pueblo no quiere reconocer. No es posible que en medio de esta situación haya quien se aproveche y quiera aún así pisotear al más débil, quiera sacar ventaja económicamente, políticamente de estas situaciones. Es tiempo de ser solidarios, de darnos cuenta de lo que necesita el que está al lado y realmente poder volver a Dios. Es un tiempo muy propicio. Muchos pues sufrimos por la situación de no poder celebrar como acostumbramos la Semana Santa. Pero hermanos, démonos cuenta que hoy el Señor nos invita a una celebración más meditada, más profunda.
a una celebración de la Semana Santa, de verdad, con una reflexión más íntima de cómo estamos respondiendo como familia a la voz de Dios, cómo estamos respondiendo de manera personal a ese Dios que tanto nos ha amado. Pocas veces nos damos un tiempo de silencio, de meditación, para poder estar en sintonía con Dios. Hoy que tenemos este retiro forzoso, que en general nuestras ciudades, nuestros lugares están tranquilos, hay menos ruido, hay menos situaciones, bueno, es un tiempo propicio de encuentro con el Señor. Aprovechémoslo. Hoy, Martes Santo, el Señor nos invita a ser solidarios con el que sufre, a reconocer que muchas veces somos este pueblo, precisamente que no quiere aceptar al Señor, del cual el Señor dice, mi pueblo no quiere estar conmigo, no quiere reconocer. Y por eso tenemos que pedir perdón, porque le hemos dado importancia a tantas cosas que son secundarias y nos hemos olvidado de lo más importante, amar a Dios, amar al prójimo. Y en la segunda lectura de San Basilio, que nos invita a reflexionar sobre cómo unirnos también a la muerte y resurrección de Cristo, quiero resaltar únicamente un par de ideas que son muy iluminadoras en esta situación. Primero, San Basilio Magno nos va a decir que nuestro Dios, al salvarnos, lo que Él hizo es que pasáramos, dice aquí, del estado de alejamiento al estado de familiaridad con Dios. Entonces, esa situación del pueblo que no quiere reconocerlo, hay que cambiarla. Porque Cristo vino, porque Cristo se hizo hombre, porque Cristo se abajó por nosotros. Y Él, siendo Dios, y siendo poderoso, y siendo grande, se hace pequeño, se hace uno de nosotros. ¿Qué mayor muestra de amor, de solidaridad, de empatía que la que hizo el Dios, Dios nuestro, Dios todopoderoso, que se hace hombre? Y Él permite que esta situación del pueblo alejado cambie. Entonces pasamos del estado de alejamiento al estado de familiaridad con Dios. Imagínense, estamos llamados a ser parte de la familia de Dios, parte de la familia de Dios. Es decir, en un ambiente de confianza, de intimidad, en donde cada quien puede ser realmente aquello que Dios soñó y poder compartir cada quien nuestros talentos, nuestras habilidades, sin envidia, sin egoísmos. Dios quiere que formemos parte de su familia y por eso nos adopta como hijos. ¿Cómo nos adopta? Nos adopta mediante el bautismo, del cual nos va a hablar San Basilio. Dice que el hombre recobre su antigua condición de hijo adoptivo. Por medio de Cristo se nos da el don de la filiación, es decir, que podamos ser hijos de Dios por medio del Hijo, que lo es por naturaleza. Para esto nos dice, para llegar a una vida perfecta es necesario imitar a Cristo, imitar a gran paciencia, sí, sus virtudes, su forma de vivir, pero también, dice San Basilio, imitar también su muerte, es decir, una vida de entrega, una muerte capaz de darlo todo por amor a Dios y por amor a nosotros. Por eso el mismo Señor dirá, nadie me quita la vida, yo la doy. Así es como nos invita el Señor a vivir, cada día, entregando la vida, con generosidad, con alegría, con sacrificio. Y hay muchas personas que están colaborando de distintas maneras para ayudar a todos los que son contagiados por esta pandemia que estamos viviendo. Pedimos también por ellos, hermanos, porque son de verdad momentos en que nos necesitamos apoyar.
Quizás alguien puede decir, bueno, es que yo no soy doctor, ni soy enfermera, ¿cómo puedo ayudar? Bueno, es que hay muchas maneras de ayudar. Y necesitamos, pero para esto necesitamos salir, necesitamos darnos cuenta, inclusive ver de manera creativa qué puedo hacer yo, cuál es mi profesión, cuál es mi talento, cómo puedo contribuir. Sí. Hay quienes, por ejemplo, han estado saliendo a la puerta de su casa o en sus ventanas y se han puesto, por ejemplo, a rezar el rosario con los vecinos, cada quien desde su casa responde. Hay quienes han puesto, su talento es cantar, se ponen a cantar, a animar a la gente en medio de esta cuarentena. O sea, es decir, creatividad, para que cada quien podamos contribuir desde lo que está a nuestro alcance para bien de los demás. Simplemente en cada casa, si en lugar de estarme peleando continuamente y quejándome continuamente, contribuyo a la paz, ya es una aportación muy importante que estoy haciendo. Genera un ambiente de paz en torno a tu familia. ¿Se enojan? Bueno, hay que contentarse. ¿Tienen situaciones complicadas? Es momento de sentarse a resolverlas. Desconozco los gustos de los hijos, bueno, es momento de platicar con ellos, de darles su espacio, de conocerlos, de volver a hacer este ambiente familiar que la modernidad muchas veces nos ha hecho perder. El estar siempre corriendo, siempre de un lado para otro y sin tener ese tiempo valioso e irrepetible de estar con los nuestros. Cada familia, cada comunidad tendría que ser lo que nos dice aquí San Basilio. La regeneración, habla de la regeneración, volver a nacer, que es el bautismo, de esa vida nueva, pero adaptándolo, actualizándolo, diríamos, hoy es momento de regeneración, hoy es momento de una vida nueva. Démonos cuenta de lo que realmente es valioso, démonos cuenta de los que tenemos alrededor para cuidar, que Dios nos ha confiado para crecer juntos santificándonos. Que estos momentos sean para nosotros propicios para poder crecer de manera personal, familiar, como comunidad, como sociedad. Es momento de ayudarnos, es momento de perdonarnos, es momento de ir adelante y no ser indiferentes. No esperemos que la solución venga de afuera. Hagamos lo que nos toca. En lugar de quejarnos, insisto, de la situación como lo hacía el pueblo, como vimos en el profeta Jeremías, bueno, es momento de dar soluciones, de ver qué es lo que está al alcance de cada quien para poder ayudarnos como sociedad. En otras situaciones lo hemos hecho, en los diferentes lugares, pueblos, en momentos, por ejemplo, de un desastre por cuestión de un temblor, erupción de un volcán, situaciones que quedan fuera de nuestro control. Esta también es una situación que queda fuera de nuestro control. Se ha visto la solidaridad, la ayuda de muchos. Que esta no sea la excepción. Que también busquemos esas formas de ayudarnos unos a otros. Y que el Señor nos inspire para poder ir adelante en la vida, que este tiempo que Dios nos invita a la reflexión, que este tiempo obligatorio de cuidarnos más, de valorarnos más incluso, porque el hecho de no poder saludarnos como lo hacemos siempre, de no tener ese saludo inclusive que como lo hacemos, bueno, es un tiempo también para valorar el poder convivir con el hermano, el poder estar compartiendo. Hay muchas cosas que podemos sacar de verdad de reflexión de este lugar, de esta situación. Y yo les invito a que no pasen estos días sin darme cuenta de lo que Dios me pide de manera personal. Que cada uno de nosotros podamos reflexionar, discernir, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué me pides en esta situación concreta que estamos viviendo? Y así, a lo largo de nuestra vida, Señor, ¿qué me pides? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que aportar en tal o cual situación? Y pues que el Señor nos permita realmente ser cristianos auténticos que sufren con el sufrimiento del pueblo,
que se interesan de lo que les pasa a los demás y que buscan medios de acción para ayudarlos y poder tener esta vida nueva. Que el Señor los bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos en esta meditación y seguimos adelante con esta semana de ejercicios espirituales en la cual cada familia está invitada a reflexionar desde su hogar y no perder este ambiente de recogimiento, de oración que implica vivir la Semana Santa auténticamente. Perdóname, Señor Jesús, por querer seguir tus pasos sin la cruz. Muchas veces yo sentí tu presencia a mi lado.